La rutina de mis días se había vuelto casi monótona. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, el aroma del café recién hecho inundando la casa, y las conversaciones sobre el trabajo y las tareas del hogar. Mi esposo, sumido en sus pensamientos, a menudo parecía distante, como si estuviera en un lugar diferente. La falta de interés en nuestra vida juntos era palpable. Me sentía como una sombra en su mundo, invisible y olvidada. Un día, mientras revisaba algunos documentos en la sala, él entró con una propuesta inesperada: ¿qué te parece si hacemos un viaje familiar a Valencia? Hay un festival de paella que sería divertido explorar juntos. No esperaba esa sugerencia. La idea de salir de la rutina me emocionó, pero al mismo tiempo me llenó de dudas. ¿Podría ser ese el momento para reconectar? El viaje se organizó rápidamente. Empezamos a empacar nuestras cosas y a planear actividades. Sin embargo, en mi interior había una inquietud que no podía ignorar. Mientras revisaba un viejo álbum de fotos que había encontrado en el desván, una ola de nostalgia me invadió. Las imágenes mostraban momentos felices, risas compartidas, viajes pasados y una conexión que parecía haber desaparecido con los años. Recordé cómo solíamos disfrutar de la compañía del otro antes de que la rutina nos absorbiera. El día del viaje llegó y nos dirigimos hacia Valencia. Al llegar, el bullicio del festival nos recibió con los brazos abiertos. Los colores vibrantes de las decoraciones y el aroma irresistible de la paella llenaban el aire. Mi hijastro estaba emocionado, su energía era contagiosa y me hizo sentir un poco más viva. A medida que explorábamos los mercados locales y disfrutábamos de las tradiciones valencianas, empecé a notar pequeñas miradas entre nosotros. A pesar del ambiente festivo, la distancia emocional con mi esposo seguía presente. Él se involucraba más con su teléfono que con nuestra familia. Esas interacciones superficiales solo acentuaban mi sensación de soledad. En medio del bullicio del festival, encontré consuelo en las conversaciones con mi hijastro. Hablábamos sobre nuestros intereses, nuestras metas y recuerdos compartidos. Una noche, mientras caminábamos por la playa de la Malvarrosa bajo un cielo estrellado, nos encontramos solos por un momento. La brisa marina acariciaba nuestras caras mientras compartíamos historias sobre nuestra infancia y sueños futuros. En ese instante fugaz, algo cambió entre nosotros, una conexión que no había anticipado comenzó a manifestarse. Al regresar al hotel después de esa noche mágica, me sentí confundida por lo que había experimentado. La atracción hacia él crecía como una llama oculta alimentada por la falta de atención en mi matrimonio. A cada paso que daba junto a él por las calles iluminadas de Valencia, esa chispa se hacía más fuerte. Sin embargo, al mismo tiempo me asustaba lo que podía significar esa conexión prohibida. ¿Era solo una ilusión provocada por la atmósfera festiva? ¿O había algo más profundo? La culpa me acechaba constantemente, no quería traicionar a mi esposo ni poner en riesgo lo poco que quedaba de nuestra familia. Las noches siguieron llenas de risas y momentos compartidos entre los tres, sin embargo, siempre había un trasfondo tenso en mis pensamientos. Cada vez que miraba a mi esposo sonreír mientras hablaba sobre planes futuros, o anécdotas pasadas con su hijo, sentía cómo se desgastaba aún más nuestro vínculo. Un día decidí salir sola a explorar más sobre la cultura local. Necesitaba tiempo para reflexionar lejos del bullicio familiar y encontrar claridad sobre mis sentimientos contradictorios. Mientras paseaba por los mercados locales repletos de artesanías y sabores exóticos, recordé esos momentos felices capturados en aquel álbum olvidado. Al regresar al hotel aquella tarde con algunas compras típicas bajo el brazo, encontré a mi hijastro esperando en el vestíbulo. Su sonrisa iluminó mi día, era como si él también sintiera esa conexión especial entre nosotros sin necesidad de palabras. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó con entusiasmo genuino mientras me ofrecía su brazo para caminar juntos hacia la playa nuevamente. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba ese momento lejos del resto del mundo para entender qué estaba sucediendo dentro de mí. Mientras caminábamos junto al mar y escuchábamos las olas romper contra la orilla iluminada por la luna llena, nuestros ojos se encontraron durante un instante prolongado lleno de significado no expresado. El silencio entre nosotros era cómodo pero cargado, ambos éramos conscientes de lo que estaba surgiendo entre nosotros.
De repente sentí una mezcla intensa de deseo y culpa cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al recoger algunas piedras brillantes en la arena fina. Esa chispa encendió algo dentro mío que ya no podía ignorar ni controlar. Esa noche volví al hotel sintiéndome más confusa que nunca. Sabía que algo estaba cambiando dentro mí, pero no podía entenderlo completamente aún. Las decisiones estaban comenzando a tomar forma sin yo quererlo realmente. La mañana siguiente la luz del sol se colaba por las cortinas del hotel, iluminando la habitación con un brillo cálido. Me desperté con el eco de lo ocurrido la noche anterior resonando en mi mente. La fiesta local había sido un torbellino de risas y música, pero lo que realmente había marcado esa noche fue la conexión inesperada que había sentido. A medida que me vestía, los recuerdos de nuestra conversación me hicieron sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Ese día decidimos explorar las calles de Valencia. La ciudad vibraba con el bullicio del mercado, donde los colores de las frutas y verduras se mezclaban con el aroma de las especias. Caminamos entre los puestos, mi esposo hablando animadamente sobre los planes para el almuerzo, mientras yo trataba de concentrarme en el presente. Sin embargo, cada vez que miraba a mi hijastro, una corriente eléctrica parecía recorrer el aire entre nosotros. El almuerzo fue una paella deliciosa, servida en una mesa al aire libre. Las risas llenaban el ambiente, pero mis pensamientos estaban lejos. Durante toda la comida, me robó miradas furtivas que hacían que mi corazón latiera más rápido. En un momento nuestras manos se encontraron al pasarme una copa de vino. Ese toque fugaz encendió una chispa que no podía ignorar. Después del almuerzo, decidimos visitar un festival local. Las calles estaban adornadas con luces brillantes y música festiva resonaba en cada rincón. La atmósfera era mágica y caótica a la vez. Mientras caminábamos entre la multitud, sentí su presencia cerca de mí, su energía era contagiosa. En un momento dado nos encontramos a solas en un rincón tranquilo del festival. La música sonaba suavemente a lo lejos y las luces danzaban a nuestro alrededor. Comenzamos a hablar sobre nuestras vidas, él compartió sus sueños y aspiraciones mientras yo revelaba fragmentos de mis propios anhelos olvidados. Era como si estuviéramos creando nuestro propio mundo dentro del bullicio exterior. ¿Te gustaría vivir aquí algún día?, preguntó con curiosidad. Quizás, respondí sin pensar demasiado. A veces siento que necesito un cambio. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas no dichas. Nos miramos fijamente durante unos segundos que parecieron eternos antes de que todo cambiara abruptamente cuando nuestras bocas se encontraron en un beso suave pero lleno de significado. Nos besamos. El tiempo se detuvo y todo lo demás desapareció, solo éramos él y yo en ese instante perfecto. La culpa me invadió inmediatamente después del beso, sabía que cruzar esa línea significaría complicaciones irreversibles. Pero también había algo liberador en ese momento, un recordatorio de que aún era capaz de sentir pasión y deseo. Volvimos al grupo familiar con sonrisas forzadas y miradas evasivas. Esa noche, mientras todos disfrutaban de la cena en el hotel, me sentía como una extraña en mi propia vida. Mis pensamientos giraban alrededor del beso y lo que significaba para mí. Al regresar a nuestra habitación más tarde esa noche, mi esposo se acomodó frente al televisor mientras yo me perdía en mis pensamientos sobre lo sucedido. La culpa seguía pesando sobre mis hombros como una losa pesada. No podía dejar de pensar en las repercusiones si alguien llegara a enterarse. El viaje continuó lleno de momentos compartidos entre mi familia y yo, pero cada risa se sentía ensombrecida por la tensión creciente entre mi hijastro y yo. Las miradas furtivas se volvieron más frecuentes, cada roce accidental encendía llamas ocultas dentro mío. Una tarde decidimos ir a la playa de la Malvarrosa para disfrutar del atardecer juntos como familia. El cielo se pintaba con tonos naranjas y morados mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. Me senté junto a él en la arena húmeda mientras los demás jugaban más lejos. ¿Te gusta estar aquí?, preguntó él mirando hacia el horizonte. Es hermoso, respondí sinceramente mientras admiraba cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás del mar. Nuestras manos descansaron juntas sobre la arena fría sin apenas rozarse, sin embargo, esa cercanía era suficiente para hacerme sentir viva nuevamente. En ese momento comprendí cuán profundamente deseaba explorar esta nueva conexión aunque sabía que sería arriesgado.
Esa noche nos reunimos para cenar nuevamente. Las conversaciones eran alegres pero vacías para mí porque mi mente estaba centrada únicamente en él. Al final de la cena, decidí dar un paseo por el pasillo del hotel para despejarme un poco antes de dormir. Mientras caminaba sola por el pasillo vacío, no pude evitar pensar en cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos tan diferentes pero igualmente insatisfactorios. La invisibilidad que había sentido durante años parecía estar desvaneciéndose lentamente gracias a esta nueva relación secreta. De repente escuché pasos detrás mío, era él quien venía hacia mí con una mirada intensa en sus ojos oscuros. El aire se volvió denso cuando nos encontramos cara a cara nuevamente. «Necesito hablar contigo», dijo suavemente sin apartar su mirada. Lo seguí hacia un rincón apartado donde nadie podría escucharnos ni vernos. Allí podíamos ser solo nosotros dos por un breve instante más antes de volver a nuestras vidas normales llenas de responsabilidades familiares. La tensión era palpable cuando comenzó a hablar sobre sus sentimientos confusos respecto a lo sucedido entre nosotros. Sus palabras resonaron dentro mío como ecos lejanos buscando respuestas también para mí misma. No sé qué hacer, confesé finalmente sintiendo como cada palabra salía cargada con emociones reprimidas desde hace tanto tiempo. Solo sé que quiero seguir viéndote, dijo él acercándose aún más hasta casi tocarme con su mano temblorosa. Esa simple declaración encendió algo dentro mío nuevamente, una mezcla peligrosa entre deseo e incertidumbre sobre lo correcto o incorrecto. ¿Podríamos seguir así sin romper todo? La presión emocional crecía dentro mío mientras reflexionaba sobre todas las decisiones difíciles que tendría que tomar pronto. Y justo cuando estaba lista para responderle algo sincero sobre mis sentimientos. Un ruido repentino interrumpió nuestro momento, pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. La tensión en el aire era palpable. Miré hacia la dirección de los pasos que se acercaban, un escalofrío recorrió mi espalda. Teníamos que actuar con naturalidad. El corazón latía con fuerza mientras me forzaba a sonreír, como si nada estuviera ocurriendo entre nosotros. La risa de mi esposo resonaba desde la distancia, ajena a la conexión que había comenzado a florecer. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó él, su voz suave y cargada de complicidad. La pregunta me hizo sentir un nudo en el estómago. No había respuesta sencilla. La idea de ser descubierta era aterradora, pero también lo era la posibilidad de perder lo que habíamos empezado a construir. Solo seguir disfrutando del viaje, respondí con un tono más despreocupado del que realmente sentía. La fiesta continuaba a nuestro alrededor, las luces brillantes y la música vibrante contrastaban con mis pensamientos confusos. Mientras tanto él se inclinó un poco más cerca, sus ojos buscando los míos. Los secretos compartidos comenzaban a crear un vínculo más fuerte entre nosotros. Habíamos hablado de nuestras vidas, de lo que deseábamos y de lo que nos había llevado hasta aquí. Cada palabra parecía acercarnos más, como si el resto del mundo se desvaneciera cuando estábamos juntos. En medio de la música y las risas, nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un momento breve pero electrizante, una chispa que encendió algo profundo dentro de mí. La culpa y el deseo se entrelazaron en mi mente como una danza caótica e intensa. Sabía que esto no debería estar sucediendo, pero el impulso era demasiado fuerte para resistirlo. Cuando nos separamos rápidamente, miré alrededor para asegurarme de que nadie nos hubiera visto. Los rostros familiares seguían riendo y disfrutando sin sospechar lo que había ocurrido en ese instante fugaz entre nosotros. Sin embargo, esa chispa había dejado una marca imborrable en mi corazón. A medida que las horas avanzaban y la noche se hacía más profunda, decidimos alejarnos del bullicio y encontrar un lugar más tranquilo donde pudiéramos hablar sin temor a ser interrumpidos. Caminamos juntos por las calles iluminadas de Valencia, el aroma a paella llenando el aire mientras buscábamos un rincón apartado para compartir más secretos. Nos sentamos en una pequeña plaza adornada con flores brillantes y bancos de madera desgastados por el tiempo. Las risas lejanas parecían distantes ahora, todo lo que importaba era este momento compartido entre nosotros dos. ¿Qué piensas sobre todo esto?, le pregunté finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de emoción y vulnerabilidad al responderme. No estoy seguro, admitió con sinceridad.
Pero siento algo por ti que no puedo ignorar. Su confesión resonó dentro de mí como un eco, mis propios sentimientos eran igualmente confusos y abrumadores. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos anhelos ocultos y sueños olvidados. Hablamos sobre nuestras frustraciones personales, él sobre su vida y yo sobre mi matrimonio cada vez más distante. A medida que nuestras palabras llenaban el aire nocturno, sentí como los muros invisibles que habían estado construyéndose durante años comenzaban a desmoronarse lentamente. Sin embargo, también había una presión creciente por mantener las apariencias ante los demás miembros de la familia presentes en este viaje. Sabía que cada mirada furtiva o gesto casual podría despertar sospechas indeseadas si no teníamos cuidado. Decidimos regresar al grupo antes de levantar sospechas demasiado obvias, pero la conexión entre nosotros ya estaba sellada con promesas implícitas y deseos reprimidos. La noche avanzaba mientras volvíamos al bullicio familiar, mi corazón latía aceleradamente al recordar cada instante compartido. La cena fue animada, todos parecían disfrutar del ambiente festivo mientras yo luchaba por mantener la compostura frente a mi esposo y los demás miembros de la familia. Las risas resonaban como ecos lejanos mientras yo intentaba concentrarme en las conversaciones sin perderme en mis pensamientos sobre él. Después de cenar, decidimos dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para disfrutar del atardecer pintoresco sobre el mar Mediterráneo. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminábamos juntos bajo el cielo anaranjado y púrpura. Me sentí atrapada entre dos mundos, mi vida familiar y esta nueva realidad llena de posibilidades prohibidas. Él caminó junto a mí en silencio durante unos momentos antes de romperlo nuevamente. ¿Crees que esto puede seguir así? ¿Siempre ocultándonos? Su pregunta me hizo reflexionar profundamente sobre nuestra situación actual. No sé, respondí honestamente mientras miraba hacia el horizonte incierto frente a mí. Es complicado. Las palabras salieron pesadas, sabía que no podía continuar así indefinidamente sin enfrentar las consecuencias. Mientras regresábamos al hotel después del paseo, sentí como una sombra oscura comenzaba a cernirse sobre nuestra relación secreta. Cada paso parecía cargado con una mezcla creciente de emoción y miedo ante lo desconocido. Esa noche intenté dormir sin éxito, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del futuro incierto que nos esperaba a ambos después del viaje familiar en Valencia. Cada vez más consciente del riesgo involucrado, me pregunté cuántas veces podría arriesgarme antes de perderlo todo, mi matrimonio, mi familia, incluso esta conexión especial con él. El día siguiente prometía nuevas aventuras culturales en Valencia, sin embargo, también traería consigo nuevos desafíos emocionales e incertidumbres para enfrentar juntos o separados. Mientras tanto, me aferré al deseo ardiente dentro mío mientras intentaba encontrar alguna claridad en medio del caos emocional en el cual me encontraba atrapada. La mañana siguiente se presentó con un sol radiante iluminando las calles de Valencia. Sin embargo, mi corazón estaba nublado por la confusión y el miedo. Mientras desayunábamos en la terraza del hotel, las risas de mi esposo y mi hijastro resonaban a mi alrededor, pero yo me sentía distante, como si estuviera observando desde un lugar lejano. La culpa se mezclaba con la emoción que había experimentado la noche anterior, el recuerdo de cómo pasamos la noche juntos me perseguía como una sombra. Los planes para el día incluían visitar un mercado local, famoso por sus colores vibrantes y aromas cautivadores. Intenté concentrarme en las frutas frescas y los pescados brillantes que ofrecían los vendedores, pero mis pensamientos se deslizaban hacia él. ¿Qué pensaría si supiera lo que había sucedido entre nosotros? La tensión que había sentido en su mirada cuando le conté sobre mis inseguridades seguía presente en mi mente. ¿Te gustaría probar una paella?, preguntó mi esposo, interrumpiendo mis pensamientos. Asentí con una sonrisa forzada y lo seguí mientras caminábamos hacia un restaurante tradicional. El bullicio del lugar era casi ensordecedor, pero no lograba escuchar nada más que el latido acelerado de mi corazón. A medida que avanzaba el día, la atmósfera se tornó más tensa. Durante un momento a solas con mi hijastro en el mercado, noté una chispa de celos en sus ojos cuando vio cómo un grupo de turistas se acercaba a mí para tomar fotos. ¿Te gusta ser el centro de atención?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su tono era ligero, pero había algo más profundo detrás de esas palabras.
Solo estoy disfrutando del momento, respondí, intentando desviar la conversación. Pero él no se dejó engañar, su mirada intensa me hizo sentir expuesta. A veces siento que te olvidan, dijo suavemente como si estuviera tocando una herida abierta. El resto del día transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas, ambos sabíamos que había algo más grande entre nosotros. En la playa de la Malvarrosa al atardecer, las olas rompían suavemente contra la orilla mientras yo contemplaba el horizonte. Era un momento perfecto para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. ¿Por qué no escapamos un rato?, sugirió él repentinamente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. La propuesta resonó en mí como un eco, sabía que era arriesgado, pero también sabía que deseaba estar a su lado lejos de las miradas curiosas. No sé si es buena idea, murmuré mientras miraba al mar. Pero él tomó mi mano y tiró suavemente de mí hacia un rincón más apartado de la playa donde nadie podía vernos. Cuando llegamos a ese lugar aislado, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción recorrerme. No quiero perderte, dijo él con sinceridad en su voz mientras nos mirábamos a los ojos. En ese instante comprendí cuán profundo era nuestro vínculo y cuán frágil se volvía al mismo tiempo. La noche cayó rápidamente sobre Valencia y nos encontramos rodeados por la oscuridad y el murmullo del mar. Sin pensarlo dos veces nuestros labios se encontraron, fue un beso lleno de promesas y temores compartidos. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas, dejando atrás las preocupaciones del mundo exterior mientras nuestras almas buscaban consuelo en esa conexión prohibida. Al regresar al hotel al amanecer, sentí el peso del secreto aplastándome nuevamente. ¿Qué pasaría ahora? Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo inevitable, cada acción tiene consecuencias. Esa mañana fue diferente, aunque intenté actuar con normalidad durante el desayuno familiar, cada bocado me sabía a culpa y temor. Mi esposo hablaba animadamente sobre los planes para visitar un festival local esa tarde, su entusiasmo contrastaba brutalmente con mis pensamientos sombríos. Vamos a disfrutarlo al máximo, dijo él mientras me sonreía sin saber lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban una mezcla de alegría e incertidumbre que me hizo sentir aún más culpable por lo que habíamos compartido. El festival prometía ser vibrante, danzas tradicionales, música folclórica y deliciosa comida local llenaban cada rincón de Valencia ese día. A medida que nos sumergíamos en la celebración, traté de dejar atrás los pensamientos oscuros, quería disfrutar como si nada hubiera cambiado entre nosotros tres. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se cruzaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban brevemente entre risas ajenas, sentía como esa chispa prohibida comenzaba a resurgir dentro mío nuevamente. La atracción innegable era como una corriente eléctrica entre nosotros dos, algo imposible de ignorar aunque intentara hacerlo. A medida que avanzaba el día festivo lleno de luces brillantes y música alegre, comenzó a surgir una tensión palpable entre mi hijastro y yo tras nuestro encuentro nocturno. Las miradas furtivas se volvieron más intensas, cada gesto parecía cargado de significado oculto solo para nosotros dos. En medio del bullicio del festival y las risas familiares alrededor nuestro, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno donde todo parecía perfecto e inocente junto a mi esposo y otro donde existía esta conexión intensa e innegable con él. Mientras disfrutábamos del espectáculo principal esa noche bajo miles de luces parpadeantes colgadas sobre nuestras cabezas como estrellas caídas del cielo nocturno valenciano, noté cómo mis emociones comenzaban a desbordarse nuevamente ante tanta presión acumulada dentro mío. Fue entonces cuando vi su rostro cambiar sutilmente al escuchar unas palabras pronunciadas por alguien detrás nuestro: mira cómo se ven juntos. Esa simple frase provocó una punzada aguda en su pecho. Sus ojos ardieron momentáneamente con celos antes de volver a ocultar esos sentimientos tras una sonrisa falsa dirigida hacia mí. No deberíamos dejar que esto nos afecte, le dije suavemente cuando tuvimos oportunidad durante un breve respiro alejado del bullicio festivo alrededor nuestro, aunque sabía perfectamente cuánto deseábamos estar juntos sin restricciones ni juicios externos sobre nuestra relación prohibida. Pero incluso esas palabras parecieron insuficientes para calmarlo por completo. Vi cómo luchaba internamente mientras intentábamos seguir disfrutando del festival como si todo estuviera bien, sin darnos cuenta realmente hasta dónde llegarían nuestras decisiones esa noche.
Conforme avanzaron las horas llenas de música vibrante e historias compartidas junto al calor humano presente allí mismo, mi mente continuó girando alrededor del dilema moral creciente dentro mío: ¿podríamos seguir adelante así sin enfrentar las consecuencias? Esa pregunta resonó profundamente mientras nos preparábamos para regresar al hotel después del festival, y aunque intenté mantenerme tranquila ante los demás presentes allí, sentí como todo comenzaba a desmoronarse lentamente justo frente a mis ojos. El aire fresco de la noche se sentía denso mientras caminábamos hacia el hotel. Las luces de Valencia parpadeaban a nuestro alrededor, pero mi mente estaba atrapada en una oscuridad que no podía ignorar. La risa de los demás resonaba en mis oídos, pero era solo ruido de fondo. Me preguntaba si alguna vez podría sentirme completa nuevamente. Al llegar al hotel, me separé del grupo buscando un momento a solas. Necesitaba pensar, procesar lo que había sucedido. Me encontré en el balcón de nuestra habitación, mirando hacia el mar. Las olas rompían suavemente en la orilla, como si intentaran calmar mi agitación interna. Pero no había paz en mí, solo un torbellino de emociones que amenazaban con desbordarse. Fue entonces cuando escuché voces provenientes de la habitación contigua. Mi esposo y un amigo hablaban sobre mí. No debería haber estado escuchando, pero la curiosidad me atrapó. Sus palabras flotaban en el aire como flechas afiladas. Ella está distante, decía mi esposo con un tono de frustración. No sé qué le pasa, pero parece que ya no está aquí. Quizás deberías hablar con ella, sugirió su amigo. A veces las mujeres necesitan sentirse valoradas. Esa frase me golpeó con fuerza. ¿Valorada? ¿Desde cuándo había dejado de serlo? La invisibilidad que sentía en mi matrimonio se hacía más evidente con cada palabra que escuchaba. Decidí volver al interior antes de que mis pensamientos me traicionaran más. Al entrar vi a mi hijastro sentado en el sofá, mirando su teléfono con una expresión pensativa. Su mirada se levantó hacia mí y nuestras miradas se encontraron por un instante prolongado. Había algo en sus ojos que reflejaba la confusión y la atracción que ambos compartíamos. ¿Todo bien?, preguntó él, rompiendo el silencio. Sí, solo necesito un momento para procesar todo esto, respondí, tratando de sonar tranquila. Él asintió y volvió su atención a la pantalla del teléfono, pero sabía que ambos éramos conscientes del abismo entre nosotros y lo que habíamos cruzado esa noche. Mientras intentaba dormir más tarde, un pensamiento inquietante me asaltó. Había escrito una carta hace semanas, expresando mis sentimientos sobre mi vida y mi matrimonio. Nunca tuve el valor de enviarla, estaba guardada en un rincón oscuro de mi mente y también en un cajón del escritorio. La idea de que pudiera ser descubierta me llenó de pánico. Si él encontraba esa carta, las consecuencias serían devastadoras para todos nosotros. Al amanecer decidí buscarla antes de que alguien más pudiera hacerlo. El sol brillaba intensamente sobre Valencia mientras buscaba frenéticamente entre mis cosas personales. Finalmente encontré el papel arrugado y lo sostuve entre mis manos temblorosas. Las palabras parecían cobrar vida propia al leerlas nuevamente. Me siento atrapada, sin amor, sin dirección. Cada línea era un recordatorio doloroso de lo lejos que había llegado desde aquellos días felices del pasado. De repente escuché pasos acercándose a la habitación y rápidamente escondí la carta bajo unos libros en la mesa. Mi corazón latía desbocado mientras esperaba a ver quién sería. Era mi esposo, quien entró con una sonrisa despreocupada y una taza de café humeante en las manos. Buenos días, dijo él alegremente mientras se acomodaba junto a mí en el sofá. ¿Listos para otro día explorando Valencia? Asentí sin poder evitar sentir una punzada de culpa por lo que había ocultado y por lo que había compartido con su hijo. Durante el desayuno él hablaba sobre los planes para ese día: visitar la playa de la Malvarrosa y disfrutar del aire fresco del mar mientras probábamos paella auténtica en uno de los restaurantes locales famosos por su comida tradicional. A medida que avanzábamos hacia la playa más tarde ese día, noté cómo las miradas furtivas entre mi hijastro y yo se volvían cada vez más intensas. Era como si pudiéramos comunicarnos sin palabras mientras caminábamos juntos por la arena dorada. En medio del bullicio familiar y las risas a nuestro alrededor, sentí como nuestras manos se rozaban sutilmente al pasar junto a una sombrilla colorida,
ese pequeño contacto encendió chispas dentro mío nuevamente. Mientras nos sentábamos para comer paella bajo el sol brillante, no pude evitar recordar momentos previos, esos instantes robados donde nos habíamos permitido ser vulnerables uno con el otro. La mezcla entre deseo y culpa seguía siendo abrumadora, quería aferrarme a esos momentos pero también sabía que estaba jugando con fuego. Después del almuerzo decidimos darnos un baño en el mar para refrescarnos del calor abrasador. Las olas eran perfectas para nadar juntos aunque siempre manteniendo cierta distancia prudente ante los ojos curiosos del resto del grupo familiar. Sin embargo, fue imposible ignorar cómo nuestras miradas se buscaban constantemente, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o cuando él sonreía al contarme algo gracioso. Mi corazón latía más rápido como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde todo era seguro pero vacío y otro lleno de emoción pero prohibido. Al regresar al hotel esa noche después de un largo día lleno de risas y momentos compartidos, mi mente seguía girando alrededor del dilema moral creciente dentro mío. ¿Podríamos seguir adelante así sin enfrentar las consecuencias? Mientras me preparaba para dormir nuevamente, mis pensamientos errantes fueron interrumpidos por un mensaje inesperado proveniente del teléfono de mi hijastro dejándome completamente helada. Mañana tengo algo importante que contarte. Ese mensaje resonó profundamente dentro mío, un eco inquietante sobre lo desconocido que estaba por venir, y aunque intenté mantenerme tranquila ante los demás presentes allí, sentí como todo comenzaba a desmoronarse lentamente justo frente a mis ojos. La mañana llegó con una pesadez en el aire. El mensaje de la noche anterior aún retumbaba en mi mente. Mientras me preparaba, el silencio de la casa se sentía abrumador. Mi esposo había salido a comprar víveres, dejando un vacío que se hacía cada vez más palpable. No sabía cómo enfrentar lo que estaba por venir. Cuando mi hijastro apareció en la cocina, su expresión era seria. Me saludó con un gesto sutil, y aunque intenté sonreír, mi corazón latía desbocado. ¿Estás lista para lo que tengo que decirte?, preguntó con un tono que revelaba una mezcla de ansiedad y determinación. No estoy segura de estar lista, respondí tratando de mantener la calma. La tensión entre nosotros era tangible, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Es sobre mi futuro, continuó bajando la voz. He estado pensando mucho en mudarme a otra ciudad después del viaje. Las palabras me golpearon como un torrente inesperado. La idea de perderlo me llenó de una tristeza profunda y confusa. ¿Por qué ahora?, logré preguntar, sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. La posibilidad de su partida se sentía como un golpe bajo, dejando al descubierto lo que realmente significaba para mí. Porque necesito encontrarme a mí mismo, dijo, y su mirada se perdió en algún punto lejano. No quiero seguir sintiéndome atrapado aquí. Sus palabras resonaban con mis propias inquietudes sobre la vida que había elegido. El sonido del coche de mi esposo al regresar interrumpió nuestro momento. La realidad se desdibujó rápidamente mientras él entraba con bolsas llenas de productos frescos y especias típicas valencianas. He traído todo lo necesario para hacer paella esta noche, exclamó con entusiasmo. Miré a mi hijastro, quien ahora parecía más distante que nunca. Era como si una barrera invisible nos separara justo cuando más necesitábamos estar cerca el uno del otro. Mientras mi esposo comenzaba a preparar la comida, yo me perdí en mis pensamientos sobre lo que había dicho. La tarde avanzó lentamente, llena de risas y conversaciones superficiales sobre los planes del día siguiente. Pero dentro de mí, una tormenta se gestaba sin tregua. La idea de perderlo me llenaba de un miedo profundo, no solo porque su partida significaría el fin de nuestra relación secreta, sino porque revelaría cuán vacía estaba mi vida matrimonial. Después de la cena, encontré un momento a solas con él en el patio trasero mientras los demás estaban ocupados limpiando los platos. ¿Has pensado realmente en esto?, le pregunté con voz baja y temblorosa. Lo he pensado mucho, respondió él sinceramente. No puedo seguir viviendo así. Su mirada era intensa y decidida, podía ver la lucha interna que enfrentaba. ¿Y si decides irte, qué pasará con nosotros?, inquirí, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. El miedo a perderlo me envolvía como una sombra implacable. No sé, admitió él, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y deseo por lo desconocido.
Pero no quiero seguir ocultando lo que siento. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos esas palabras tan cargadas de significado. Era evidente que ambos teníamos sentimientos profundos que no podíamos ignorar más tiempo. Al día siguiente decidí dar un paseo por la playa antes del almuerzo familiar programado. Necesitaba claridad, quería entender qué quería realmente para mí misma y para nuestra relación prohibida. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba descalza por la orilla, dejando las huellas efímeras del momento atrás. Pensé en las decisiones difíciles que debía tomar, continuar esta relación secreta o regresar a un matrimonio donde me sentía invisible e ignorada. Cada ola rompía contra la orilla como si intentara empujarme hacia una dirección u otra. El sonido del teléfono rompió mis pensamientos, era un mensaje nuevo de él: podemos hablar esta tarde después del almuerzo. El corazón me dio un vuelco ante esa simple frase llena de promesas e incertidumbres al mismo tiempo. Volví a casa con una mezcla abrumadora de emociones, amor por él pero también miedo por lo que eso significaría para todos nosotros involucrados. Durante el almuerzo familiar, traté de mantenerme presente mientras escuchaba las anécdotas divertidas sobre nuestras experiencias pasadas juntos. Sin embargo, cada risa resonaba como un eco lejano en comparación con el torbellino emocional dentro mío. Después del almuerzo encontré el momento perfecto para hablarle a solas nuevamente antes del regreso a casa. Sabía que debía enfrentar esto antes de que fuera demasiado tarde. Caminamos hacia el parque cercano donde solíamos pasar tiempo juntos durante esos días soleados en Valencia. Necesitamos ser honestos, empecé cuando nos sentamos bajo un árbol frondoso. Su mirada estaba fija en mí esperando mis palabras con ansiedad palpable. Lo sé, respondió él rápidamente antes de continuar, no puedo quedarme aquí si no hay futuro para nosotros. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda mezclada con determinación. Entendía perfectamente su deseo por libertad, pero también sabía cuánto dolor causaría su decisión final tanto a mí como a nuestra familia. No quiero perderte, murmuré sin poder evitarlo. Cada palabra resonaba como una súplica desesperada ante lo inevitable. El silencio se volvió pesado entre nosotros mientras procesábamos esa dura realidad. Era evidente que ambos estábamos atrapados entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno del deseo innegable por algo más significativo y auténtico. Finalmente decidió romper ese silencio tenso: quizás deberíamos hacer algo al respecto antes del viaje final. Sus palabras eran firmes pero llenas de incertidumbre sobre cómo proceder sin causar más daño del necesario. La conversación terminó allí, pero dejó abierta una puerta hacia posibilidades futuras, una puerta cargada tanto esperanza como temor ante lo desconocido, y aunque sabía que debíamos actuar pronto, también comprendía cuán complicado sería todo esto para todos los involucrados. Regresamos a casa sintiendo ese peso aún mayor sobre nuestros hombros. Las decisiones estaban tomando forma, pero aún quedaba mucho camino por recorrer antes de llegar al final. El regreso a casa fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos. La atmósfera en el automóvil era densa, como si las palabras no dichas pesaran más que el aire que respirábamos. Al llegar, la familiaridad de nuestro hogar me abrumó. Las paredes parecían observarme, testigos mudos de una vida que ya no resonaba con mis deseos. Mi esposo se dedicó a revisar el correo mientras yo me dirigía a la cocina. La rutina diaria se presentaba como un refugio, pero también como una prisión. La paella que había prometido preparar para la cena se convirtió en un símbolo de mi vida anterior, una vida que parecía desvanecerse entre los aromas y los recuerdos. En ese momento un antiguo amigo me llamó por teléfono. Su voz sonaba cálida y reconfortante. ¿Cómo estás?, preguntó con genuino interés. Sobreviviendo, respondí con una risa nerviosa. Él empezó a hablar sobre su vida en otra ciudad, cómo había encontrado un nuevo propósito después de su divorcio. Sus palabras resonaban en mí como un eco distante de lo que podría ser mi propia vida si tomara decisiones diferentes. Mientras escuchaba, me di cuenta de que había mucho más en el mundo fuera de mi hogar. Deberías venir a visitarme, sugirió al final de la conversación. Hay muchas oportunidades para comenzar de nuevo. La idea me intrigó y asustó al mismo tiempo. ¿Era posible dar un paso hacia lo desconocido? La posibilidad de escapar de la rutina y encontrarme a mí misma era tentadora,
pero también implicaba dejar atrás todo lo conocido. Esa noche, mientras cenábamos, noté la distancia emocional entre mi esposo y yo. Él hablaba sobre planes para el próximo viaje familiar, sus palabras carecían de emoción, como si estuviera recitando un guión aprendido de memoria. «Podríamos ir a las Fallas este año», dijo con entusiasmo forzado. La mención del festival encendió algo dentro de mí. Recordé las luces brillantes y las explosiones festivas, momentos que solían llenarme de alegría. Pero ahora solo evocaban nostalgia por lo que había perdido. «Eso suena bien», respondí sin convicción, tratando de ocultar mis verdaderos sentimientos. Mientras lavaba los platos después de la cena, mi mente divagaba hacia el hijastro. Había tantas cosas no resueltas entre nosotros, una tensión palpable que no podía ignorar. Pensé en nuestra última conversación y cómo sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y confusión. Al día siguiente decidí buscarlo para hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Necesitábamos aclarar nuestras emociones antes de tomar cualquier decisión drástica. El día transcurrió lentamente mientras esperaba el momento adecuado para acercarme a él. Finalmente lo encontré en la terraza del jardín, absorto en sus pensamientos mientras miraba las flores marchitas del invierno. Me acerqué con cautela, cada paso se sentía como un desafío al destino. «¿Podemos hablar?», le pregunté con voz suave. Asintió sin decir nada, invitándome a sentarme junto a él. El silencio entre nosotros era pesado pero lleno de significado, ambos sabíamos que estábamos al borde de algo importante. «Lo que pasó en Valencia, no puedo dejarlo atrás», confesé finalmente. Sus ojos se encontraron con los míos, había una chispa allí que encendió algo profundo dentro de mí. «Yo tampoco puedo olvidarlo», respondió con sinceridad. El aire se volvió denso nuevamente mientras compartíamos nuestras inseguridades y miedos sobre lo que significaría seguir adelante juntos o separarnos definitivamente. La idea del viaje familiar planeado por mi esposo ahora parecía una trampa más que una oportunidad para reconectar con él. A medida que hablábamos, la conexión entre nosotros se intensificó, era difícil resistir la atracción palpable que nos rodeaba como un manto invisible pero poderoso. Nuestros labios se encontraron brevemente en un gesto impulsivo antes de separarnos rápidamente, conscientes del peligro inminente al cual nos estábamos exponiendo. Ambos retrocedimos ante la realidad, sabíamos lo arriesgado que era continuar así, pero también comprendíamos cuán difícil sería dejarlo ir todo atrás y luchar primero por ello. Los días siguientes transcurrieron entre momentos robados y miradas furtivas, cada encuentro alimentaba tanto nuestra conexión como nuestra culpa. La presión aumentaba y comenzamos a cuestionar si realmente podíamos seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Una tarde decidí hablar nuevamente con mi esposo sobre nuestros planes familiares, necesitaba saber qué pensaba realmente sobre nuestra vida juntos antes del viaje programado hacia las Fallas. Sin embargo, cuando le mencioné mis inquietudes sobre el futuro inmediato, su reacción fue sorprendentemente despreocupada. «No te preocupes tanto», dijo mientras revisaba su teléfono móvil sin prestarme atención plena alguna. «Todo saldrá bien». Su respuesta me dejó sintiéndome aún más invisible, su falta de interés solo reforzaba mi deseo por algo más significativo y auténtico en mi vida diaria. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban frenéticamente alrededor del hijastro y nuestras posibilidades futuras juntos o separados. El día del viaje llegó rápidamente. Todos estaban emocionados por las festividades, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber hacia mi familia, y el deseo ardiente por explorar lo desconocido junto a él. En el camino hacia Valencia observé cómo los paisajes cambiaban fuera del ventanal del automóvil, campos verdes adornados por flores coloridas pasaban volando ante mis ojos mientras reflexionaba sobre lo que realmente quería hacer con mi vida ahora mismo. Al llegar al hotel donde nos alojaríamos durante el festival, sentí una mezcla abrumadora de ansiedad y emoción al mismo tiempo. Esta podría ser nuestra última oportunidad para enfrentarnos honestamente ante nuestros sentimientos antes del desenlace inevitable. Mientras acomodábamos nuestras cosas en las habitaciones asignadas, noté cómo él me miró fugazmente desde lejos, una mirada cargada tanto con deseo como preocupación, y comprendí entonces cuán frágil era nuestra situación actual.
A medida que caía la noche sobre Valencia y comenzábamos a escuchar los ecos festivos lejanos llenando el aire fresco, sabía que pronto tendría que tomar una decisión crucial: continuar persiguiendo este sueño prohibido o regresar a la realidad fría e insatisfactoria. Las luces brillantes reflejadas sobre el agua parecían burlarse de mí mientras cada segundo pasaba. ¿Podría arriesgarlo todo por algo tan incierto? El murmullo de la fiesta se desvanecía mientras me encontraba en un rincón de la playa de la Malvarrosa, mirando cómo las olas rompían suavemente en la orilla. Las luces del festival titilaban a lo lejos, pero todo lo que podía pensar era en el dilema que tenía frente a mí. Mi esposo, ajeno a mi conflicto interno, había propuesto una nueva aventura familiar al día siguiente. La idea de continuar con este viaje, como si nada hubiera pasado, me llenaba de ansiedad. El aire salado y fresco me envolvía, y cada respiro parecía recordarme lo que estaba en juego. La risa y el bullicio del grupo parecían un eco distante. Todo lo que quería era escapar a un lugar donde pudiera tomar una decisión sin la presión del mundo que me rodeaba. Pero no podía, el deber siempre pesaba más que el deseo. Cuando regresé al grupo encontré a mi hijastro mirando hacia el horizonte, perdido en sus pensamientos. Nuestras miradas se cruzaron y sentí una chispa familiar, una conexión que había crecido entre nosotros en los últimos días. Era un vínculo complicado, lleno de emociones contradictorias. Él se acercó y me dijo: «Mañana será un gran día». Sus palabras resonaron como un eco de lo que yo ya sabía: este viaje podría ser el último antes de su partida. «¿Te gustaría explorar un poco más esta noche?», le pregunté con voz baja, consciente de que cada palabra contaba. Él asintió y juntos caminamos por la orilla, dejando atrás las risas y los gritos festivos. La arena estaba fría bajo nuestros pies descalzos mientras caminábamos en silencio. A medida que avanzábamos, el peso de mis decisiones se hacía más evidente. No puedo quedarme aquí mucho más tiempo, pensé, pero al mismo tiempo quería aferrarme a este momento fugaz. «¿Por qué no te mudas conmigo?», preguntó él inesperadamente. Las palabras cayeron como una bomba entre nosotros. «Lo he estado pensando», continuó, «no quiero dejarte atrás». El corazón se me aceleró ante la posibilidad de una vida diferente. Pero también sentí una punzada de culpa, sabía que no podía ser tan simple. «No puedo dejar todo atrás», respondí con sinceridad. La conversación se tornó tensa mientras caminábamos junto al agua. Él parecía frustrado y dolido por mi negativa a considerar su propuesta seriamente. En ese instante comprendí que él también estaba sufriendo por esta situación confusa en la que nos habíamos metido. Regresamos al hotel sin decir mucho más, el silencio era pesado entre nosotros. Mientras me preparaba para dormir, las imágenes del día danzaban en mi mente, las risas familiares, los abrazos cálidos y esa conexión prohibida que había crecido entre nosotros como una sombra oscura detrás del brillo superficial de nuestras vidas cotidianas. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y soleado. Valencia lucía espléndida bajo el radiante sol mediterráneo. Mi esposo nos despertó con entusiasmo desbordante para comenzar nuestra nueva aventura familiar, visitar un mercado local donde prometía disfrutar de los aromas auténticos de la paella valenciana. Mientras desayunábamos juntos en la terraza del hotel, miré a mi esposo. Él sonreía sin saber nada sobre mis luchas internas ni sobre los sentimientos encontrados hacia su hijo. La imagen era perfecta, él hablando animadamente sobre planes futuros mientras yo sonreía mecánicamente. Después del desayuno, nos dirigimos al mercado. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos frescos con entusiasmo contagioso. Sin embargo, cada rayo de sol parecía intensificar mi confusión interna. Mientras explorábamos los puestos coloridos llenos de frutas y verduras frescas, vi cómo mi hijastro se alejaba para mirar algo más adelante, su figura se perdía entre la multitud vibrante del mercado. En ese momento sentí una mezcla abrumadora, amor por esta familia con la que había compartido tantos momentos y un deseo incontrolable por lo prohibido. Al final del recorrido por el mercado, nos detuvimos a comer paella en un restaurante local famoso por su tradición culinaria. Mientras saboreábamos cada bocado delicioso, noté cómo mis pensamientos vagaban hacia mi hijastro nuevamente. ¿Qué pasaría si decidiera marcharse? La idea me llenaba de ansiedad.
Mi esposo seguía hablando sobre futuros planes familiares mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Todo lo que podía pensar era en cómo sería perderlo todo si no tomaba una decisión pronto. Después del almuerzo regresamos al hotel para descansar antes del evento principal de esa noche, una gran fiesta tradicional donde todos estarían presentes para celebrar las tradiciones locales con música y baile. Al caer la tarde, mientras me preparaba para salir nuevamente con ellos, recibí un mensaje inesperado de mi hijastro: necesitamos hablar. El corazón se me detuvo por un instante al leer esas palabras, sabía que debía ser algo serio. En ese momento comprendí que no podría ignorar mis sentimientos ni mis decisiones por más tiempo. Cuando llegamos a la fiesta eufórica llena de luces brillantes y música alegre, busqué a mi hijastro entre la multitud ansiosamente. Finalmente lo encontré apartado cerca del bar local donde conversaban algunos amigos comunes. Su mirada seria contrastaba con el ambiente festivo alrededor nuestro. ¿Qué pasa?, le pregunté tratando de mantenerme tranquila, aunque sabía que algo importante estaba por suceder. Me voy mañana, dijo sin rodeos mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. He decidido mudarme lejos. Las palabras resonaron como un trueno dentro mío. Todo lo construido durante este viaje parecía desmoronarse ante mis ojos. Sentí como el aire se volvía denso entre nosotros mientras comprendía las implicaciones detrás de su decisión. No puedes irte, respondí casi suplicando mientras intentaba contener las emociones desbordadas dentro mío. Es lo mejor para mí, dijo él con firmeza pero también con tristeza visible en su rostro juvenil. Aquel instante fue decisivo. Entendí finalmente lo frágil que era nuestra conexión y cómo nuestras vidas estaban destinadas a separarse irremediablemente. Mientras regresábamos al bullicio festivo rodeados por risas ajenas y música vibrante, sentí como todo se desvanecía alrededor mío. La realidad golpeó fuerte. ¿Qué haría ahora?